La Biblia presenta diversas referencias sobre el infierno, un tema complejo que ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia del cristianismo. En términos generales, el infierno es descrito como un lugar o estado de castigo eterno, reservado para aquellos que rechazan a Dios y viven en desobediencia a sus mandamientos. Sin embargo, las descripciones varían según los libros y autores bíblicos. En el Antiguo Testamento, el concepto de infierno está menos desarrollado. Aparece el término Seol, que se refiere más a un lugar de los muertos, un estado de sombras donde tanto justos como impíos reposan después de la muerte, sin un enfoque claro en el castigo o la recompensa. Este concepto evolucionó con el tiempo, especialmente en los escritos posteriores del judaísmo. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús y los apóstoles ofrecen una visión más elaborada del infierno. Jesús habla del Gehenna, un lugar que se asocia con el castigo eterno. El término Gehenna proviene del valle de Hinnom, un sitio fuera de Jerusalén que se usaba para quemar basura, lo que genera la imagen de fuego eterno. En pasajes como Mateo 25 horas y 46 minutos, Jesús menciona un castigo eterno para los impíos, en contraste con la vida eterna prometida a los justos. El apóstol Pablo, aunque no utiliza directamente la palabra infierno, hace referencia a la ira de Dios y al juicio venidero para aquellos que viven en pecado. Por su parte, el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, describe el destino final de los malvados en términos gráficos, mencionando un lago de fuego donde el diablo, la muerte y los que rechazan a Dios serán arrojados para ser castigados por la eternidad. A lo largo de los siglos, las diferentes tradiciones cristianas han interpretado estas imágenes de manera variada. Algunos las ven como descripciones literales de un lugar físico de tormento eterno, mientras que otros entienden el infierno como un símbolo del sufrimiento espiritual o la separación definitiva de Dios. Sea cual sea la interpretación, el mensaje central de la Biblia es que el infierno representa una advertencia seria sobre las consecuencias de rechazar el amor y la misericordia divina. ¿Qué enseña la Biblia sobre el infierno? El infierno, según la Biblia, es un lugar destinado para el castigo eterno, reservado para aquellos que no creen. Las Escrituras lo describen con diferentes expresiones, como fuego eterno, tinieblas exteriores, lugar de llanto y sufrimiento, lago de fuego, segunda muerte y fuego inextinguible, entre otras. La realidad aterradora del infierno es que será un lugar de total y permanente separación de Dios. Soy el documentalista y hoy te hablaré sobre lo que la Biblia dice acerca del infierno. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Seol aparece 65 veces y se traduce como infierno, tumba, muerte o pozo. El Seol representa el lugar de los muertos, donde la vida ya no existe. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo 49, 13-14. Este es el destino de los que confían en sí mismos y de sus seguidores que se complacen en sus palabras. Como ovejas, están destinados al sepulcro, la muerte será su pastor, y los justos gobernarán sobre ellos por la mañana. Sus cuerpos se desvanecerán en la tumba, lejos de sus hogares. En el Nuevo Testamento, el término griego Hades se utiliza de manera similar al Seol, describiendo un lugar de encarcelamiento con puertas y cerrojos, ubicado en las profundidades. Un ejemplo de esto lo vemos en Hechos 2, 27-31, donde se habla de la resurrección de Cristo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has mostrado los caminos de la vida, me llenarás de alegría con tu presencia. Este pasaje muestra que David, como profeta, habló de la resurrección de Cristo, quien no fue abandonado al Hades. El término griego Gehenna es otra palabra utilizada en la Biblia para describir el infierno, específicamente como un lugar de castigo para los pecadores. Gehenna se asocia comúnmente con el juicio final, representado como un fuego eterno. En Mateo 10:28, se nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno.
Otro ejemplo se encuentra en Mateo 25 horas y 41 minutos. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Además, el término tártaro también se menciona en la Biblia como un lugar de castigo eterno. En 2 Pedro 2:4 se dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Con tantas referencias al infierno en las Escrituras, cualquier creyente debe tomar en serio la doctrina del castigo eterno. Estos pasajes se agrupan para ayudarnos a entender lo que enseña la Biblia sobre el infierno. El castigo en el infierno es eterno. En Isaías 66 horas y 24 minutos, se dice: y saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, el gusano de ellos no morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables para toda carne. En Daniel 12:12 nos dice: muchos de aquellos cuyos cuerpos yacen muertos y enterrados se levantarán, algunos para vida eterna, y otros para vergüenza y desgracia eterna. En Mateo 25 horas y 46 minutos se menciona: entonces se irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Marcos 9:43 dice: si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor entrar en la vida eterna con una sola mano, que entrar con ambas en los fuegos insaciables del infierno. En Judas 7, se recuerda: no olvides a Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, que estaban llenas de inmoralidad y toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas por el fuego, y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. La Biblia también habla del infierno como un lugar de separación de Dios. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 1:9 dice: serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Quiero tomar un momento para recordarte que, si como yo, crees que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. El infierno, descrito como un lugar de fuego, aparece en Mateo 3:12: el bieldo está en su mano, limpiará a fondo su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja con fuego insaciable. En Mateo 13:41-42, leemos: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán de su reino todo lo que causa pecado y a los que hacen el mal. Los ángeles los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. El Salmo 9:17 dice: los impíos volverán al Seol, y todas las naciones que olvidan a Dios. Los sabios evitarán el infierno. En Judas 23, se dice: rescata a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Muestra misericordia a otros, pero hazlo con gran cautela, odiando los pecados que contaminan sus vidas. La bestia, el falso profeta, el diablo y los demonios serán echados al infierno. En Apocalipsis 20:10 se dice: el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. También se nos asegura en la Biblia que el infierno no tiene poder sobre la iglesia. En Mateo 16:18, Jesús dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y todos los poderes del infierno no la conquistarán. Finalmente, en Apocalipsis 26, se nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. La Biblia ofrece varias perspectivas sobre el infierno a lo largo de sus libros, describiéndolo de diferentes maneras en función del contexto y del mensaje que los autores bíblicos querían transmitir. El concepto del infierno no aparece de manera uniforme a lo largo de las Escrituras, ya que en algunos textos el énfasis está en el juicio y la separación de Dios, mientras que en otros se aborda la idea de un castigo eterno. A continuación, examinaremos cómo se aborda el tema del infierno en distintos libros y tradiciones bíblicas. 1. Antiguo Testamento, el Seol. En el Antiguo Testamento, el concepto de infierno como lo entendemos hoy en día no está plenamente desarrollado. En lugar de ello, se menciona el Seol,
una palabra hebrea que generalmente se traduce como el lugar de los muertos o la tumba. El Seol es descrito como un lugar sombrío donde van tanto los justos como los malvados después de la muerte. No se presenta necesariamente como un lugar de castigo, sino más bien como una morada de sombras donde las almas reposan. Un ejemplo se encuentra en el libro de Job, donde el Seol es descrito como un lugar de descanso para aquellos que han sufrido mucho en la vida. Job 3, 13-19. El Seol también aparece en los Salmos y en otros libros poéticos del Antiguo Testamento. En algunos pasajes se alude a la esperanza de ser rescatado del Seol, lo que implica una creencia en la resurrección o en algún tipo de redención futura, aunque esto no se presenta de manera sistemática. 2. Nuevo Testamento, el Gehenna y el Hades. En el Nuevo Testamento, el concepto de infierno comienza a adquirir un sentido más definido. Se mencionan dos términos griegos que hacen referencia a lo que hoy conocemos como el infierno, Hades y Gehenna. Hades es la palabra griega que corresponde al Seol hebreo. Se refiere al lugar donde van los muertos. Al igual que en el Antiguo Testamento, no siempre se refiere a un lugar de tormento, sino simplemente a la morada de los fallecidos. Por ejemplo, en la parábola del hombre rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31, el hombre rico se encuentra en el Hades sufriendo tormentos, mientras que Lázaro está en el seno de Abraham, lo que indica que el Hades puede incluir tanto castigo como consuelo, dependiendo del destino de cada alma. Gehenna, por otro lado, es una palabra que proviene del valle de Hinnom, un lugar fuera de Jerusalén donde se arrojaban desperdicios y se quemaba basura, y que en tiempos del Antiguo Testamento había sido asociado con sacrificios humanos. En el Nuevo Testamento, Gehenna es utilizado por Jesús para referirse a un lugar de castigo eterno para los malvados. En varios pasajes de los Evangelios, Jesús advierte sobre el peligro de caer en la Gehenna como consecuencia de la desobediencia a Dios, Mateo 5:22, 29-30, Mateo 10:28. Gehenna se describe como un lugar de fuego que no se apaga, simbolizando el juicio definitivo de Dios y el destino de los que rechazan el arrepentimiento. 3. El Apocalipsis, el lago de fuego. El libro de Apocalipsis proporciona una visión más gráfica del destino final de los malvados. En Apocalipsis 20, 10-15, se menciona un lago de fuego en el cual serán lanzados el diablo, la muerte, el Hades y todos aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida. Este lago de fuego es descrito como el lugar de tormento eterno, una imagen que ha influido fuertemente en la interpretación cristiana posterior sobre el infierno. 4. El infierno en la teología cristiana. A lo largo de los siglos, los teólogos cristianos han interpretado el infierno de diversas maneras. Algunos ven el infierno como un lugar literal de castigo físico, mientras que otros lo entienden de manera más simbólica, interpretándolo como una separación espiritual de Dios, lo cual constituye el sufrimiento más grande. Uno de los elementos clave en la enseñanza cristiana sobre el infierno es que este es el resultado de una decisión libre. Según la teología cristiana, Dios no desea que nadie perezca, pero respeta la libertad humana. Aquellos que rechazan a Dios y persisten en el mal pueden elegir la separación eterna de Él, lo que se describe como el infierno. 5. El carácter del castigo, eterno o temporal. Otra cuestión que ha sido ampliamente debatida es la naturaleza del castigo en el infierno. En algunos pasajes, el castigo se describe como eterno, Mateo 25 horas y 46 minutos, lo que ha llevado a la creencia tradicional de que el infierno es un destino sin fin. Sin embargo, algunas tradiciones cristianas, como el aniquilacionismo, creen que el castigo de los malvados no es eterno, sino que eventualmente cesa, ya sea mediante su destrucción total o mediante su rehabilitación. Conclusión. En resumen, la Biblia presenta el infierno como un concepto complejo y multifacético que ha evolucionado a lo largo de los siglos. En sus orígenes, el Seol era simplemente el lugar de los muertos, pero en el Nuevo Testamento el infierno se transforma en un lugar de castigo para los malvados, simbolizado principalmente por la Gehenna y el lago de fuego. La enseñanza cristiana subraya la importancia del libre albedrío y la responsabilidad moral, lo que implica que el infierno no es solo un castigo impuesto,
sino también una consecuencia de las decisiones que uno toma en vida. Sin embargo, las interpretaciones sobre la naturaleza exacta del infierno y el carácter del castigo eterno varían entre diferentes tradiciones cristianas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.